Iglesia Yeshua Palabra y Poder presenta Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia. Bienvenidos. Que Dios te bendiga. Gracias a ti que estás allí en casita, en tu oficina, donde quiera que estés. Que el Señor te bendiga y gracias por estar con nosotros en esta oportunidad en el programa Yo y mi casa. En este tema tan importante que debemos de aprender cómo servir a Dios con alegría. Esperamos tus preguntas, tus comentarios, tus peticiones de oración. Envíanos la zona donde nos sintonizas, si estás dentro de la ciudad capital de Guatemala o en el interior de Guatemala. Y también una bendición muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que están fuera de nuestras fronteras. Esperamos también tus comentarios, tus preguntas y tus peticiones de oración. En esta oportunidad está conmigo un amado siervo de Dios. Él es pastor de Iglesia Yeshua Palabra y Poder, nuestro hermano pastor Giovanni Higueros. Hermano Giovanni, bienvenido por primera vez a Yo y mi casa. Sí, por primera vez. Muchas gracias, amado apóstol. Realmente es un gran privilegio estar en tu programa Yo y mi casa. Y también pues muy agradecido con el Señor por poderle servir a Él, poder estar en sus caminos y pues estar delante de acá de este público, ¿verdad? Es un gran privilegio y poder, ¿verdad?, instruirlo, desarrollarlo, que dentro del servicio pues algo importante que es servirle a Dios con alegría, ¿verdad? Sí. Y excelente, ¿verdad?, el programa. Realmente me siento muy contento de estar acá. Gracias, Giovanni. Vamos a hablar de tantas experiencias, de tantas virtudes que tiene el servicio. Y qué mejor que un gran testimonio como lo tiene el pastor Giovanni, su esposa Meli y toda su casa. Toda su familia son una gran bendición para la iglesia, para el cuerpo de Cristo y todos los que nos están viendo y sintonizando en esta oportunidad. Esperamos que toda la palabra de Dios y todo el consejo también le motive a servir al Señor. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 10. Voy a leer la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional, que dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y podemos servir al Señor fuera de la congregación. Debemos de servir al Señor dentro de nuestra congregación. También servimos al Señor en nuestro trabajo, también servimos a Dios en nuestra familia. Pero qué importante es de que los dones, los talentos, las bendiciones y si hubiera ministerio en la vida de una persona, los pongamos al servicio del Señor. La iglesia de Jesucristo necesita gente capaz, gente diligente, gente que se esfuerce día a día y principalmente que permanezca la alegría, que permanezca el entusiasmo, que no simplemente sirvan una temporada, sino que todos los días de su vida se levante con esa actitud correcta. Y yo quisiera empezar con esta pregunta, amado pastor Giovanni. Tú sirves al Señor desde muy temprana edad, desde muy jovencito, y sigues sirviendo al Señor con ese mismo entusiasmo y esa misma pasión. Así es, amado apóstol. Pues realmente, así brevemente, ¿verdad?, contar mi parte de mi testimonio, porque realmente no alcanzaría el tiempo, ¿verdad?, en este programa para poderlo impartir, pero realmente pues yo empecé a servir al Señor, empezamos a ir a la iglesia desde jóvenes, ¿verdad? Desde la edad de 10 años empezamos a ir a la iglesia, pero realmente mi verdadera conversión pues llegó a los 19 años, el 9 de agosto de 1989, entregué verdaderamente mi vida a Jesucristo. O sea que podemos decir que desde el siglo pasado sirves al Señor. Así es, desde el siglo pasado. Yo también. Gracias a Dios. Y entonces a partir de ahí pues empezó un proceso, ¿verdad?, que en todos el Señor pues hace, ¿verdad? Dios nos va transformando poco a poco de acuerdo a la disposición de uno, ¿verdad? Pero realmente pues yo entendí que tenía un llamado especial, entregué mi vida a Jesucristo, al mes siguiente fui bautizado, ¿verdad?, en las aguas del bautismo, y de ahí pues empezó un proceso, ¿verdad?, de servirle al Señor dentro de la iglesia. Nuestra iglesia pues donde asistíamos anteriormente pues era una iglesia bautista, y pues gracias a Dios ahí el Señor nos empezó a moldear, a instruir, a recibir toda la doctrina. Claro. Y a entregar mi vida, ¿verdad?, a servir al Señor desde joven, desde los 19 años.
pues sirviendo en muchas áreas. Realmente servimos en los jóvenes, servimos como maestros de escuela dominical, como superintendente de escuela dominical, que en ese tiempo se llamaba así, y realmente pues fue un gran privilegio servir juntamente después, ya cuando conocí a mi amada esposa, ¿verdad? Pues le servimos juntos como jóvenes, con mis hermanos también, ¿verdad? Realmente pues fue una etapa muy hermosa en la cual pues nosotros pues tuvimos ese privilegio y entendimos que realmente, como leíste en la escritura, ¿verdad? De Efesios 2:10, que somos hechura de Dios y que estamos, ¿verdad? Para adorarle, para servirle, y realmente pues es un llamado para que todos, ¿verdad? Desde muy jóvenes, nosotros quizá empezamos a los 19 años, pero qué privilegio hubiera sido empezar antes, ¿verdad? Y entonces realmente pues de joven uno tiene la fuerza, tiene la lucidez, y tiene mucho, ¿verdad?, empuje para poder servirle a Dios. Y lo importante es que Dios nos da un don, nos da un talento para que lo pongamos, ¿verdad?, a sus pies y podamos servirle dentro de la iglesia. Y no solo dentro de la iglesia, como bien decías, ¿verdad?, porque realmente el servicio a Dios no se limita a una iglesia, a una casa, sino el verdadero servicio a Dios es servirle con temor y temblor, una vida que agrada a Dios donde quiera que estemos, ¿verdad? Podemos servirle a Dios bien, siendo un buen esposo, siendo una buena esposa, siendo un buen hijo, siendo un buen trabajador. Realmente, pues, eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que realmente le sirvamos, ¿verdad?, a Él, y que todo lo que hagamos, como dice la Escritura, lo hagamos como para Él. Así es, incluso nuestro trabajo. La Biblia dice que si trabajamos, debemos de honrar al Señor con nuestro trabajo, sirviendo a los hombres como si le estuviéramos sirviendo a Dios. Así que qué importante, y quería iniciar esta primera parte del programa viendo este testimonio de nuestro hermano Pastor Giovanni, porque es tan importante enseñar a los jóvenes que nos están viendo y escuchando, qué importante es entregar nuestro corazón, nuestra alma y nuestro tiempo al servicio a Dios. Estamos entrando a una época de descanso de los estudios, de los colegios, de las universidades. Tal vez vas a tener más tiempo. Involúcrate en algún área de tu iglesia. Igualmente, en la etapa adulta, no podemos decir que porque estamos trabajando o porque estamos casados dejamos de servir a Dios. Debemos también de servir al Señor y dedicar un tiempo especial para Dios. El pastor Giovanni también hablaba de esa etapa de formación. Si eres un nuevo creyente, también debes de ser diligente y pedirle a Dios que el Señor envíe a tus pastores o envíe líderes que te formen, que te discipulen, que primero den toda la enseñanza, toda la doctrina en tu mente y en tu corazón para que tú puedas servir al Señor. Esos son los primeros pasos de un creyente. Así que no importa el nivel en que estemos, jóvenes o ancianos, primeros creyentes o ya del siglo pasado, como hablábamos, que somos nosotros que empezamos a servir desde hace muchos años, debemos de seguir sirviendo al Señor con ese mismo entusiasmo. No debemos de claudicar, no debemos de temer, no debemos de dejar las cosas para después. Si hubo algún problema, si hubo algún daño, si hubo algo que te afectó, que te ha impedido servir a Dios, hoy venimos a decirte con la voz del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, sirve a Dios con alegría. Que el Señor renueve tus fuerzas, que el Señor sane tu corazón. Y de verdad, vamos a dar cuentas de los dones, de los talentos que Dios nos da, de las capacidades que Dios nos da, incluso de los recursos que Dios pone en nuestras manos, que son para el servicio de Dios, para la expansión del reino de Dios en la tierra, de su iglesia y del Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver cómo podemos servir a Dios con alegría, amado Pastor Giovanni. Bien, pues realmente pues en el Salmo 100, versículo 1 y 2, nos habla acerca de eso, que realmente debemos de servir a Dios con alegría, venida ante su presencia con regocijo. O sea, nos habla de algo que viene del corazón y que se externa, ¿verdad? Y realmente pues el servicio al Señor pues es un don especial, y que cada hijo, ¿verdad?, tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que compara, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano.
Cada quien tiene una función específica. Lo importante es poner esa función, o sea, ese don, al servicio del Señor, ¿verdad? Entonces, algo importante también es que, por ejemplo, cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, servir, y eso es algo que debe de saber, ¿verdad?, todo hijo de Dios, es que siempre, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, nunca nos va a desamparar. Dios siempre va a enviar, ¿verdad?, la fortaleza, la paz, la provisión, ¿verdad?, si nosotros estamos decididos con esa actitud de servirle a Dios con alegría. Pero también hay que recordarles que el enemigo es astuto, claro, y pone, ¿verdad?, trampas, pone problemas, quizás pone más trabajo, como en el caso de Israel, ¿verdad?, que así fue, que Dios quería que sirviera el pueblo de Israel a Dios, pero Faraón se lo impidió, ¿verdad?, poniéndoles más trabajo. 430 años sirvió Israel a Egipto. De esclavitud, imagínate. Entonces, vemos ahí que también Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón que deje ir a su pueblo para que le sirva. Y ahí está el primer mandato, ¿verdad? Y entonces vemos ahí que Dios por eso nos sacó, ¿verdad?, de Egipto, de las cosas del mundo, para servirle a Él. Y qué mejor, ¿verdad?, siendo un joven, ¿verdad?, qué mejor poniendo el talento al Señor. Y realmente me llamaba poderosamente la atención que a través de toda esta vida cristiana que he tenido, pues he visto, ¿verdad?, muchos jóvenes claudicar, muchos hermanos claudicar, que por X o Y circunstancia dejan de servir al Señor. Pero también he visto, ¿verdad?, testimonios, ¿verdad?, aquí dentro de Iglesia Yeshua hay varios ancianos ya que han servido toda su vida y no han puesto ninguna excusa y siguen sirviendo. Entonces realmente pues no hay, ¿verdad?, ninguna excusa valedera para dejar de servir al Señor. Lo mejor es servir al Señor y principalmente con alegría. Cuando hablamos de alegría, amado apóstol, hablamos de una actitud que nace del corazón y se externa. Y que la alegría, por ejemplo, la palabra de Dios nos habla de alegría y de gozo. Pero la alegría, por ejemplo, es pasajera. Claro. Entonces, en un momento, ¿verdad?, vamos a estar alegres, pero quizás viene la tribulación y se nos va la alegría y se nos va las ganas de servir. Y tiene mucho que ver la actitud emocional, ¿verdad? La actitud es solamente estar un tiempo. Exacto. Pero el gozo y la paz y la fortaleza que Dios nos da, nos debe de motivar a permanecer con esa misma actitud que tú hablabas. Ajá. Y entonces por eso hacíamos alusión al Salmo 100, verso 2, cuando dice sirvamos a Dios con alegría. Ahí pues se da una palabra en hebreo que significa gozo, ¿verdad? Y entonces el gozo, como bien tú decías, amado apóstol, no es pasajero. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Así es. Y entonces el gozo siempre va a estar, uno va a estar siempre gozoso, cualquiera que sea la situación. Realmente uno, pues a través de los años de servicio a Dios, pues uno ha aprendido a servirle a Dios, aún en la enfermedad, aún cuando quizás no tengamos ni un centavo en la billetera, aún cuando quizás tengamos un problema en la casa, pues realmente es la mejor decisión servirle a Dios. Venir a la casa y decirle a tus pastores, a tus líderes, decirle, hermano, yo estoy aquí para servir al Señor. Aunque sea, ¿verdad?, voy a limpiar un cable, voy a limpiar un baño, sé tocar un instrumento, sé dar clases, etcétera, etcétera. Todos esos dones y talentos los debemos de poner al servicio del Señor con alegría. Así es. Hablaba el pastor Giovanni y me recordaba un gran testimonio de un amado siervo de Dios, un pastor de allá en el sur de este país tan amado, Guatemala. Y recuerdo que un día enfermó gravemente y paró en el hospital Roosevelt. Y estando en esa condición, en su grave enfermedad, lo fui a ver. Y cuando llegué a la cama del hospital, él tenía una gran sonrisa, a pesar de que estaba con una grave enfermedad de muerte. Y decía, no sabes a cuántas personas le he predicado el Evangelio estando aquí en la cama. Así que
no esperemos llegar a esas oportunidades. Hoy Dios nos da salud, nos da el talento, como bien explicaba el pastor Giovanni. No importa la circunstancia que estés pasando, buena, mala, difícil, si hay abundancia o si hay escasez, esa misma actitud debemos de seguir adelante, perseverar sirviendo a Dios. Y vamos a hablar después de este pequeño corte acerca de esa bendición que es servir al Señor y de la recompensa que Dios tiene para todos aquellos que somos fieles a Dios y servimos al Señor con alegría. Sigue comunicándote con nosotros con tus preguntas, tus comentarios y tus peticiones de oración. Envíanos desde donde estás viendo y sintonizando este programa, Yo y mi casa. En un momento continuamos con más de este interesante tema. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Cuando nosotros nos enamoramos de alguien, ¿verdad? Hacemos todo por él. Entonces, cuando nos enamoramos del Señor, pues entonces vamos nosotros a encontrar, ¿verdad? Esa bendición de que nada nos va a costar, ¿verdad? Hay un dicho en el mundo, ¿verdad? Cuando habla que de nuestras profesiones, ¿verdad? Que si nosotros nos gusta lo que hacemos, pues nada nos va a obligar, ¿verdad? Y todo nos va a salir bien. Hasta se disfruta. Hasta se disfruta, exacto. Entonces es un deleite, ¿verdad? Debemos de deleitarnos, como dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿verdad? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando habla de deleitarse, ¿verdad? Habla aquello de cuando estamos deleitándonos un plato que nos gusta, ¿verdad? Nos chupamos los huesos. Pues así que sea, ¿verdad? Sea que sirvamos en la alabanza, como maestros, cuidando el parqueo, lavando baños, haciendo la limpieza. No importa la no posición. importa la posición, lo importante es hacerlo con amor, ¿verdad? Como para el Señor. Esa es una buena actitud. Y ya que hablas de eso, también es importante, Giovanni, mucha gente ve muchas veces que ya una persona, hombre o mujer, predica, enseña la palabra, a veces hasta puede tener ya los medios, pero todos fuimos formados en esas áreas. Claro. A ti y a mí nos tocó lavar los baños, a ti y a mí nos tocó limpiar las sillas, atender a los niños y hasta cuidar los carros fuera de la iglesia. Exacto. Y ese es un proceso de formación. También en ese proceso, también deleítese, también disfrútelo. Entienda de que es también Dios trabajando nuestra humildad, nuestro corazón y entendiendo
Giovanni, qué importante que entendamos que todo eso es una gran enseñanza para que después Dios nos utilice. Si somos fieles en lo muy poco, el Exacto. Señor nos va llevando de gloria en gloria. Sí, muy puntual tu comentario, porque realmente hay muchos, ¿verdad?, hermanos y hermanas que lamentablemente pues quizás quisieran estar predicando, pero hay procesos, ¿verdad? En todos los siervos del Señor hubieron procesos para que Dios los usara, ¿verdad? Lo importante era la actitud del corazón del siervo, ¿verdad? Estar dispuesto a servirle. Amén. Pero dentro de las actitudes, ¿verdad?, otra que es muy importante, pues ya la mencionamos, ¿verdad?, la alegría. Y hablamos, ¿verdad?, de que ese gozo, ¿verdad?, nunca se debe de apagar cualquiera que sea nuestra situación, ¿verdad? También otra buena actitud que se debe de tener para servir a Dios es con temor, amado apóstol. Servir, ¿verdad?, dice el Salmo 2:10, servir a Jehová con temor, sabiendo que Él ve y Él conoce nuestro corazón, y recordemos que hemos de dar cuentas, ¿verdad?, de todo lo que Él nos da. Y eso es lo más, ¿verdad?, terrible, ¿verdad?, porque realmente a mí me pone a temblar eso, claro, ¿verdad?, porque si lo enfocamos, ¿verdad?, que a parábola famosa, ¿verdad?, de los talentos, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Entonces, al final, a todos les pidió cuentas el Señor, ¿verdad? Porque eso es, Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos, ¿verdad? Entonces, realmente a veces escondemos, ¿verdad?, nuestro talento, nuestro don. Quizás hay muchas personas que puedan tocar un instrumento, pero por X o Y circunstancia en su mente, pues no lo ponen al servicio del Señor. Entonces es hora, ¿verdad?, de romper esa barrera y de romper eso en el nombre de Jesús para poder, ¿verdad?, servirle al Señor. Y hablando de la actitud y principalmente en esas áreas, Pastor Giovanni, mucha gente al inicio, ¿verdad?, o es emocionante, pero después de los años se les acaba la alegría, se les acaba el entender que hay un temor a Dios. Claro. Y esa área es importante entenderla también. La Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor, nuestro servicio en el Señor no es en vano, y daremos esas cuentas delante de Dios. Y si tenemos un don, un talento, un recurso, no podemos esconderlo. Debemos de presentarlo al Señor y que sea funcional dentro del cuerpo de Cristo. Sea cual sea el don, el talento o el recurso que tengamos, recuérdese, es la voluntad de Dios. Dios nos lo otorgó a nosotros para que lo podamos poner a su servicio. También, amado apóstol, cuando hablamos de temor, también es de reverencia, ¿verdad? Y es de llevar una vida santa, agradable a Dios. Porque muchas personas, ¿verdad?, y dentro de la iglesia, se ha caído en ese error de servirle al Señor en pecado. Y eso también no es algo bueno. Así es. Eso debe de ser una buena actitud, ¿verdad? Si cualquiera que nos está escuchando tiene un privilegio de servir en el altar o de servir en las diferentes áreas de su iglesia, pues realmente que lo pueda hacer en santidad, que lo pueda hacer, ¿verdad?, como dice la Escritura, ¿verdad?, levantando sus manos santas, ¿verdad?, sin nada que lo tache, ¿verdad?, que podamos nosotros servir, que cuando sirvamos, ¿verdad?, sea que es cualquier privilegio, porque cualquiera puede decir, ay, ¿y yo por qué voy a estar en santidad si me toca el parqueo?, ¿verdad? Pero bien, porque estamos sirviendo a un Dios vivo, ¿verdad?, a Dios, y esa es una buena actitud, ¿verdad?, que debemos de tener para servirle a Él. Y en estos tiempos se ha confundido la libertad de Dios, la gracia de Dios con el libertinaje. Y Dios no se agrada del servicio que damos, o de la actitud que tenemos, o del recurso que tenemos, si se hace de manera en pecado, o si se hace de manera impía. Igualmente la Biblia habla del servicio negligente, y eso también es importante recalcarlo. Aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado. Y el libro de Jeremías da una palabra muchas veces dura que dice que maldito aquel que hace negligentemente la obra de Dios. Así que si somos diligentes, si somos esforzados, debemos de tener esa misma actitud, no dejar todo para después, ser diligentes, ser sujetos a nuestros pastores. Eso también tendríamos otro tema que hablar, ¿verdad? Que también parte del servicio es estar sujetos los unos a los otros.
estar sujetos a nuestras autoridades, porque muchas personas creen que por el don o el talento o el recurso que tienen, le van a dar órdenes hasta Dios, o hasta el pastor, o hasta el líder de la congregación. Y no es así. Debemos de tener la humildad, debemos de estar sujetos a lo que se nos demanda y a cumplirlo con excelencia. Sí, pues no hay nada mejor, ¿verdad?, que tener unas ovejas y unos siervos obedientes, ¿verdad? La palabra obediencia pues realmente nos habla de una amplitud de bendición si lo somos, ¿verdad? Nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean obedientes, pero en sí, ¿verdad?, todos, ¿verdad?, nos tenemos que sujetar a la cabeza, a los pastores, a la visión de la iglesia, y realmente pues eso va a ser algo hermoso cuando nosotros seamos, ¿verdad?, obedientes, ¿verdad? Y otra buena actitud, amado apóstol, es también hacerlo de corazón. La palabra del Señor nos habla que donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Y entonces realmente nosotros debemos de servirle a Dios de corazón sin esperar nada a cambio. Ese es servirle de corazón, claro, ¿verdad? Sin esperar, ¿verdad? ¿Qué me vas a dar, Señor? O te estoy sirviendo para que me des algo. Exacto, esa sería una mala actitud, ¿verdad? Claro. Sino que vayamos, ¿verdad?, humildemente. Señor, aquí está mi vida, pongo mi don y mi talento, ¿verdad? Y sin esperar nada a cambio. Y la palabra del Señor pues nos ampara en que Él no es injusto, que Él siempre va a dar, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nosotros pues hayamos servido al Señor, ¿verdad? Y Él nos va a recompensar, ¿verdad? Como lo dice en varios pasajes, en Juan 12:26 dice, si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará, ¿verdad? Entonces, realmente es hermoso servir al Señor, entender eso, que debemos de servirlo con alegría. Y también otra buena actitud es con gratitud, ¿verdad? Porque muchos somos malagradecidos, porque quizás tenemos la vida, quizás amanecemos como que algo normal sucediera, pero realmente si nos ponemos a pensar, muchas personas quizás no tuvieron ese privilegio de amanecer, muchas personas no tuvieron ese privilegio de estar sanos, ¿verdad? Y por eso el libro de Eclesiastés es muy puntual cuando habla que debemos de servir en la juventud, ¿verdad?, antes de que vengan los días malos, ¿verdad? Y digamos, no tengo en ellos contentamiento. Pero realmente, o sea, con gratitud nos habla de que tenemos un corazón agradecido, ¿verdad? Que somos realmente inmerecedores de estar en su templo. Y yo así me siento, ¿verdad? Yo soy inmerecedor de ser un pastor, ¿verdad? De ser un siervo de Dios. Esa es mi actitud, ¿verdad? Y yo realmente lo valoro, lo atesoro, ¿verdad? Porque realmente Dios es el que va dando de acuerdo, ¿verdad?, a la humildad y de acuerdo, ¿verdad?, a la disposición de cada hermano. Así es. La gratitud en el servicio tiene mucho que ver. Seamos agradecidos con Dios. Pongamos nuestro don, nuestro talento, nuestra vida, nuestros recursos al servicio del Señor. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y muchas veces no vamos a expresarlo con palabras, pero es nuestro testimonio, nuestra vida de servicio, la que va a hablar acerca de lo que estamos ofreciéndole a Dios en agradecimiento por su salvación, por su perdón, por la vida eterna y por el disfrute que Dios nos permite tener. Celebremos con el Señor, demos gracias a Dios en todo, sirvámosle al Señor con alegría. Veamos los testimonios, así como el pastor Giovanni, de hombres y mujeres fieles que siguen sirviendo a Dios, no importa el tiempo, no importa la circunstancia. Temamos a Dios y también motivemos a nuestra familia a servir al Señor. Un día podemos decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Puede ser que nadie quiera servir al Señor. Puede ser que otros quieran servir a otros dioses. Puede ser que hoy mucha iglesia esté sirviendo al mundo. Pero nosotros decidamos servir a Dios. Pongámonos siempre el delantal de la humildad para servir a Dios. Así nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 5. Tengamos la humildad de reconocer que lo que somos y lo que tenemos
es para honrar al Señor donde quiera que estemos. Amado Pastor Giovanni, muchísimas gracias por estar con nosotros en este interesante tema. No, gracias, apóstol. Realmente es una bendición, ¿verdad?, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y pues realmente pues a toda nuestra audiencia pues le decimos, ¿verdad?, que servir es adorar. Y si queremos adorar bien, debemos de servir bien, ¿verdad? Que realmente para mí ha sido un privilegio, ¿verdad?, estar compartiendo este tema. Y pues esperamos, ¿verdad?, estar otros días más. Amén. Y muchas gracias, amado apóstol, por estar en este programa, Yo y mi casa. Gracias, Pastor Giovanni. Una bendición para nuestros amigos y hermanos que están en sintonía, y gracias por compartir este interesante tema. Invita a más amigos, solamente tienes que darle compartir ahí en tu Facebook y mándalo a todos tus amigos y hermanos para que reciban la palabra de Dios. Un saludo muy especial a hermano Higinio García, que está en Petén, hasta el norte de nuestro país. Una bendición. Hermana Andrea Lemus, a Frida Villela y a Carolina Ortiz. Un cariñoso saludo, un fuerte abrazo. Y recuerda, todos los jueves, 8 de la noche, programa Yo y mi casa. También te esperamos en Iglesia Yeshua, Palabra y Poder, 30 calle 0-64, zona 12, Colonia El Carmen. Los días sábados 6 de la tarde y los días domingos a las 10 de la mañana. Soy Jorge Mario Reyes, el pastor Giovanni Higueros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Iglesia Yeshua, Palabra y Poder presentó Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia.